Y es mentira, radicalmente mentira, que la multitarea sea algo que el ser humano está preparado para hacer. No es verdad. Una mente que divaga es una mente infeliz. Se ve que hay un cambio en el circuito. La red neuronal por defecto empieza a apagarse y la red ejecutiva central se activa. Esto se ha asociado con mejoras en la salud, potenciación del sistema inmune, mejoras en la eficiencia, mayor sensación de bienestar. ¿Te gustaría aprender a enfocar tu mente en lo que realmente importa y eliminar las distracciones que te impiden alcanzar tus metas? Si tu respuesta es sí, entonces estás en el lugar correcto, porque hoy vas a escuchar lo mejor de una conferencia sorprendente e impactante que te revelará todo lo que necesitas saber sobre la mentalidad enfocada y cómo puedes cultivarla en tu vida. En esta conferencia, titulada Enfoca tu mente, Mario Alonso Puig, un reconocido médico, conferencista y escritor que ha dedicado su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio, nos guiará en un viaje fascinante y emocionante de autodescubrimiento y crecimiento, donde nos mostrará los secretos detrás de una mentalidad enfocada y cómo podemos cultivarla en nuestras vidas. Prepárate para ser cautivado por la sabiduría y el carisma del Dr. Mario Alonso Puig. Esta conferencia te inspirará a desafiar tus propias limitaciones y a adoptar una mentalidad enfocada que te llevará hacia el éxito y la plenitud en todas las áreas de tu vida. ¿Estás listo? ¡Empezamos! Y una vez que el cuerpo está en forma hay que enfocar la mente. ¿Cómo sabemos si está desenfocada? Bueno, sabemos que la mente está desenfocada por múltiples estudios que demuestran que al menos el 47% del tiempo estamos totalmente desenfocados. Si esto fuera una cosa anecdótica, no tendría más importancia. Uno se enfoca y ya está. Es que el desenfoque de la mente está asociado con una reducción de la salud, con una reducción de la eficiencia, con una reducción en la capacidad de aprender, de tomar buenas decisiones y con una reducción en la capacidad de conectar con los demás. ¿Por qué es esto? Porque hay un circuito en el cerebro, uno de mis maestros, el profesor Jackson Brewer, es uno de los que más lo ha investigado. Hay un circuito en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto. Es la red del despiste. Tiene sus funciones hasta cierto punto, pero cuando estamos en esa red durante demasiado tiempo, hay otra red que está desconectada, que se llama la red ejecutiva central. La red ejecutiva central es la que nos ayuda a estar en el presente, es decir, en el momento, aquí y ahora, recibiendo muchísima más cantidad de información y por tanto tomando decisiones más deprisa. La red neuronal por defecto nos lleva siempre al pasado o al futuro. Al pasado, a ver qué hice, tenía que haber hecho otra cosa, y al futuro para preocuparnos. Cuando uno aprende a controlar la atención, que no es someter la atención, es enfocar la atención, se ve que hay un cambio en el circuito. La red neuronal por defecto empieza a apagarse y la red ejecutiva central se activa. Esto se ha asociado con mejoras en la salud, potenciación del sistema inmune, mejoras en la eficiencia, mayor sensación de bienestar y mayor conexión. De hecho, a la red neuronal por defecto, digamos la red del despiste, hay una frase que es a wandering mind is an unhappy mind, es decir, sería una mente que divaga es una mente infeliz. Por eso es tan importante entrenarlo, y porque hoy en día que vivimos entre pantallas, el grado de déficit de atención que se está captando en niños y en adultos es absolutamente descomunal, y es muy importante entender que en la raíz de eso está nuestra dificultad para enfocar la atención. Por eso es tan importante leer libros. No digo mi libro, un libro. Leer libros, porque el libro te obliga a mantener la atención. Obviamente no digo leer un libro que resulte insufrible, digo un libro que tenga por lo menos algo de atractivo e interés para el lector, y mantenerse ahí en lugar de decir, ya estoy cansado, me voy a ver qué hay en internet. No, es el aguantar ahí, ir adiestrando, ir potenciando ese circuito, porque si nos damos cuenta estamos constantemente moviendo la atención de una pantalla a otra, y es mentira, radicalmente mentira, que la multitarea sea algo que el ser humano está preparado para hacer. No es verdad. La atención es una capacidad del cerebro humano que cuando nosotros la dividimos, es decir, si yo en lugar de prestar atención solo a
divido entre A y B, digo, no, yo puedo estar en A y B. No, cuando estás en A, no estás en B. Cuando estás en B, no estás en A. O sea, la alucinación es que estoy en los dos. No es verdad. Si estás en A, plenamente en A, captarás información que no puedes captar si estás, aunque sea a gran velocidad, pasando a B. Las pantallas nos hacen ir constantemente de A a B. Por eso creo, honestamente, que la lectura de los libros es uno de los mejores entrenamientos. Y entiendo que hay que volver a esa lectura. La clave para serenar la mente solo es una, en mi experiencia, que es el dominio de la atención, que no es el sometimiento a la atención, es el gobierno de la atención. Entonces, la atención hay que dirigirla a el presente, cuando el circuito de la mente errante lo va a querer llevar al pasado en sus lamentaciones y al futuro en sus preocupaciones. ¿Qué es lo que está vivo aquí y ahora? Algo tan sencillo como las sensaciones de mi cuerpo. Sensaciones como puede ser pues lo que yo noto en la mano en este momento, lo que noto en el codo, o la respiración que noto que va haciendo que mi cuerpo se expanda y se retraiga. El simple hecho de llevar la atención unos minutos a esas sensaciones que expresan la existencia de un cuerpo que está vivo en el presente, tienen en sí la capacidad de reducir la actividad de la mente errante, del circuito neuronal por defecto, y activar el otro circuito. Estas personas, los budistas, como también los padres cristianos del desierto en el siglo IV después de Cristo en Egipto, descubrieron que para estar bien en la vida hay que serenar la mente, y para serenar la mente hay un camino que es enfocar la atención. La persona que cuida sus procesos mentales, que practica mindfulness, que consigue equilibrar la mente caótica, es una persona que potencia, como he dicho, la función de su cerebro, la función de su sistema inmune, y además resulta que es una persona que cuida mejor de la naturaleza, que es más amable, más afectivo con la naturaleza. La persona que por las mañanas, en lugar de enfadarse ante la cantidad de cosas que tiene que hacer, muestra una gratitud por tener un día más que poder vivir, es una persona que curiosamente vive con más equilibrio mental y con más salud física. Entonces son tres dimensiones entretejidas. ¿Qué pasa? Que normalmente, como la dimensión mental y la dimensión espiritual son dimensiones sutiles, pues hasta que la ciencia no ha mostrado cómo esas dimensiones tienen un impacto a nivel corporal, pues no se han aceptado. No nos lo hemos creído. Y a pesar de todos estos beneficios, que me estaba yo poniendo nerviosa conforme te escuchaba, porque es que realmente es brutal, ¿cómo puede ser que sigamos sin sacar tiempo, ¿no? Porque estás hablando de momentos de silencio, momentos de gratitud. ¿Cómo puede ser que seguimos sin sacar tiempo para una cosa que nos da tantos beneficios? Porque la lente a través de la que miramos la realidad es una lente defectuosa. O sea, nosotros nos creemos lo que nos dice la lente, cuando la lente lo que nos está diciendo no es verdad. La lente nos está mostrando el mundo mental, no nos está mostrando el mundo real. Es decir, si yo en el mundo real tengo tiempo, pero en el mundo mental no lo tengo, yo daré más valor, más credibilidad al mundo mental que al mundo real. ¿Cómo es posible que nos quejemos del tiempo? Es nuestra gran excusa. Nosotros no tenemos un problema de tiempo, tenemos un tema de prioridades. Al administrar ese tiempo. Claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho decir no a ciertas cosas. Y tenemos que entender que hay tiempo para hacer lo fundamental, pero no hay tiempo para hacer todo. Entonces, uno tiene que decir qué es lo esencial en su vida. Entonces, lo que no te puedes ir a dormir, yo lo entiendo así, es diciendo no he tenido tiempo. ¿Para qué? No he tenido tiempo para hacer lo fundamental. No, a lo mejor no has tenido presente lo que era fundamental en el tiempo que has tenido. ¿Y por qué siempre lo que no es fundamental tiene más hueco que lo fundamental? Porque yo creo que nosotros en general no gestionamos nuestra propia vida. Todos tenemos un enorme condicionamiento mental a lo largo de generaciones, no es culpa de nadie, es responsabilidad de todos el cambiarlo. Y al final lo que vamos es siguiendo un poco lo que decía Sigmund Freud, ¿no? El ideal del yo. Para ser alguien en la vida tienes que hacer esto y esto. Para ser tal. Entonces buscamos una perfección que nos ahoga. Y perdemos lo que es el sentido de la realidad.
y nos vamos llevando por lo que es el paradigma dominante. Paradigma viene del griego y decir forma de ver, por la forma de ver dominante. Y por eso es tan triste que al final, cuando una persona está llegando al final de sus días, mire y diga, ¿cómo es posible que mi vida haya sido así? Pues, lo que no acabamos de comprender con calado y con hondura es el poder que tiene la mente para gobernar nuestra vida. Y si no entiendes cómo opera tu mente, si no entiendes cómo tu mente puede ser condicionada, incluso manipulada, y no tienes esa decisión, yo voy a ser el capitán de mi vida, lo cual no quiere decir hacer nada absurdo, todo lo contrario, se trata de hacer cosas inteligentes que te traigan más salud, más bienestar, más prosperidad y más felicidad, no solo a tu vida, sino a la de tus seres queridos. Entonces vivimos atrapados en un espejismo sin ser conscientes de ello. Adam Smith, el gran economista, decía, el pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella. Vivimos dentro del agua pensando que es lo único que hay, que solo hay recursos ahí, que solo hay posibilidades ahí. Entonces hasta que un pececillo asoma la cabeza y dice, anda, si hay más cosas, si puedo elegir. ¿Cómo hacemos el cambio para que nos deje de importar el seguir haciendo o diciendo que hemos hecho estas cosas, ¿no? ¿Es miedo al que dirán o...? Sí, vamos a ver, siempre nos va a importar la opinión de los demás. A mí cuando alguien dice, a mí lo que los demás opinen no me importa, no es verdad, no es verdad. A todos nos importa la opinión de los demás, y cuando alguien haces algo con interés, le pones cariño y a lo mejor la reacción es dura, claro que duele. El problema no es que nos importe, el problema no es que nos influya, el problema es cuando nos determina. Es decir, cuando tenemos tan poca autoestima que buscamos la estima en lo que otros nos estiman. Entonces, por eso es tan importante desarrollar una autoestima sólida, porque los demás te pueden estimar más o menos y eso te puede afectar más o menos, pero si te hunde, es que tú no has construido una sólida autoestima. Si tienes tal nivel de dependencia, llegarás a ahogar tu verdadera voz e incorporarás la voz de otras personas como si fuera la tuya. Entonces, en la base de todo es la autoestima, cuánto te quieres, que no tiene nada que ver con el ego, nada que ver, es lo opuesto. Cuánto te quieres, cuánto te valoras, cómo te ves. Entonces, claro, si esperas verte como otros te ven, tu dependencia será absoluta, sí te influirá como otros te ven. Pero lo más importante, para que los otros te vean. Claro, lo importante es cómo te ves a ti. Eso es lo más importante. Cómo te ves a ti, y tienes que verte en la grandeza que ya tienes, en lo que ya eres. Yo creo que uno aprende a quererse más cuando se da cuenta de una cosa, que quien se cree que es no es quien verdaderamente es. O sea, vamos a suponer que yo creo que soy cobarde. Si yo creo que soy cobarde y lo tengo metido a nivel inconsciente, todos mis actos reflejarán esa cobardía. Yo mismo estaré limitando la capacidad de actuar de forma valiente en la vida, y actuar con valentía también implica actuar con sensatez, no con insensatez. Si yo descubro que soy valiente, entonces de forma natural actuaré con valentía. Luego el camino es el camino de lo que creo al camino de lo que soy. ¿Qué es lo que nos ayuda? Lo primero que nos ayuda es dejar radicalmente de juzgarnos. A nosotros mismos. Dejar radicalmente de juzgarnos. Es decir, no es, ay, si yo no hubiera hecho esta tontería, ay, si hubiera dicho esto en lugar de esto. ¿Tienes una máquina para volver al pasado? No, entonces ¿para qué? Entonces, vale, esto ha sucedido, estos son los hechos. ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Es decir, primer tip práctico, deja de lamentarte. No tienes una máquina del tiempo que te permita volver a repararlo. ¿Qué tienes ahora? ¿Por qué esto es tan importante?
Porque si conoces un poco cómo funciona el cerebro, la interacción con los procesos mentales, la persona que se está constantemente lamentando afectivamente entra en un estado emocional que por su propia naturaleza bloquea las capacidades creativas del cerebro. Es decir, tu capacidad de resolver hoy, de mejorar lo que hoy, la eliminas cuando te estás lamentando por el ayer. Segundo, cuando tú te estás angustiando con el futuro, ay Dios mío, ¿y esto qué repercusiones tendrá en el futuro? Y no sé qué, tal. Esa angustia también va a impedir tu capacidad de anticipar en el presente para estar mejor preparado para el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo es desarrollar la compasión hacia uno mismo. ¿Qué es la compasión? La compasión va más allá de la empatía. La compasión es acción, es empatía en acción. Es decir, he cometido un error. De acuerdo, lo he hecho a propósito, pero ¿cómo voy a cometer un error a propósito? Yo no sé las fuerzas que hay dentro de mí. Yo no sé las dinámicas mentales que operan por debajo de mi conciencia. ¿Por qué tengo que juzgarme con esa dureza? De hecho, la culpa y la vergüenza, lamentablemente, en montones de contextos y en montones de países y en montones de situaciones y en montones de épocas históricas, han sido utilizadas para controlar a las personas. Yo tengo que ser consciente cuando he causado un daño. Esta falta de empatía, esta falta de reconocimiento del error es muy peligrosa. De hecho, en las psicopatías severas hay una falta de esta emocionalidad, de este reconocimiento del daño. Entonces, al causarse un daño, lógicamente hay una experiencia de tristeza. Y esa tristeza es el reconocimiento de un daño causado. Si esa tristeza la transformo en culpa y en vergüenza, lo que estoy haciendo es cambiarme. Ya el mensaje no es hay que educar a Mario, sino hay que castigar a Mario. Claro. La intención profunda es la clave de todo. Si mi intención es educar, yo abordo la situación de una manera. Si mi intención es castigar, lo que voy es a dañar. Claro. Pues es una amabilidad con uno mismo sin perder por ello firmeza. Cuando uno se va a la culpa y al castigo, ahí no hay firmeza, ahí lo que hay es dureza. Y de allí no puede crecer nada bueno. Entonces a mí me parece, lo utilice quien lo utilice, que la culpa, que es por lo que has hecho, y la vergüenza, que es por lo que eres, no tendría que tener cabida en nuestra vida.